Muy buenos días a todos y muchísimas gracias al TEC de Monterrey y a Shoka por la invitación. La verdad es que cuando me invitan a este tipo de cosas, como que siempre digo, yo debería estar escuchando a alguien más, yo no sé por qué me invitan a mí, pero bueno, pues ya estamos aquí. Voy a empezar por presentarme y contarles, pues qué cosas interesantes he hecho que me hacen estar en este panel el día de hoy. Bueno, pues soy Greta Ríos, soy mexicana. Hace 10 años fundé una organización que se llama Olin. Olin trabaja por un México en donde se cumplan las leyes y esa es una misión súper importante y súper difícil de lograr. Ya les contaré un poco más durante este tiempo que nos queda. Pero bueno, pues la verdad es que ha sido una gran aventura, ha sido un gran acierto en mi vida ser emprendedora social. No ha sido fácil y eso creo que es importante comunicarlo, ¿no? A veces cuando hablamos sobre emprendimiento social y estos temas así, como de ser líder y demás, como que parecería que es muy fácil o que incluso es algo que todo mundo tiene que hacer y eso no es cierto, ¿no? Creo que deberíamos empezar por desmitificar eso. Nos han vendido con justa razón que el mundo necesita muchos emprendedores sociales, lo cual sí es cierto, pero eso no quiere decir que todo el mundo pueda y que todo el mundo deba ser emprendedor social. Creo que hay que estar muy preparados, requiere de muchísimo más que pasión y eso es algo que a lo mejor pues como que no nos dicen, ¿no? Es importantísimo tener pasión, sin pasión no vas a llegar a ningún lado, pero la pasión y las ganas de cambiar el mundo no son la única cosa que necesitamos cuando queremos ser emprendedores sociales. Pero bueno, yo no estaba aquí para contarles sobre eso, sino estaba aquí para contarles sobre el poder que tenemos los ciudadanos para cambiar las cosas. Y para eso les voy a contar dos historias de dos cosas que me pasaron y cómo reaccioné ante ellas en la vida y cómo en una lo hice mejor que en otra y cómo las consecuencias pues me llevaron a terminar por cambiar una ley que no necesariamente era algo que yo quería hacer. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Hace muchos años, cuando empecé a trabajar, mi primer trabajo lo hice mientras estaba terminando la universidad y era un trabajo en una academia de idiomas. Yo quería trabajar dando clases de inglés y pues me hicieron todos los exámenes y todo estaba muy bien. Pero antes de contratarme, una de las cosas que me pidieron, ya saben que te dicen, no, bueno, pues trae estos documentos, tu acta de nacimiento, tu certificado de estudios, tu no sé qué. Y una de las cosas que me pidieron que les llevara fue una prueba de embarazo, ¿no? Obviamente, para saber, pues, si yo estaba embarazada y no contratarme, ¿no? Y la verdad, bueno, yo era muy chiquita, yo tenía 20 años, y la verdad es que uno, pues, se me prendió un foco, ¿no? Se me prendió un foco muy fuerte y dije, esto seguramente no está bien, o sea, esto seguramente es ilegal, pero yo no sabía muy bien por qué, no sabía qué podía hacer. Yo quería el trabajo, ¿no? La verdad es que lo necesitaba, lo quería y estaba a punto de obtenerlo, ¿no? Y entonces, pues me encontré con un dilema moral muy fuerte en el que yo decía, bueno, hmm, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿quién me puede ayudar? Eh, ¿qué opciones tengo ante esta situación? Y entonces, pues al final decidí que no la iba a entregar, ¿no? O sea, al final yo llegué porque yo sí quería el trabajo, ¿no? Eso era muy importante para mí. Yo no solo lo quería, lo necesitaba de manera bastante urgente, ¿no? Entonces, pues yo llegué, integré mi expediente, les mandé todos los documentos que me pidieron, menos ese, y la verdad, pues no dije nada, ¿no? Sobre ese documento. No lo llevé, por supuesto, pero no reclamé, ¿no? Y al final no pasó nada, ¿no? Nadie me dijo nada, nunca me lo pidieron, nunca pasó nada, ¿no? Y me quedé a trabajar y todo muy bien. Y muchos años después entendí por qué era ilegal lo que me estaban pidiendo en ese primer trabajo y por qué, uno, pues ni me lo podían pedir, porque dos, no insistieron, pero tres, yo me quedé con un súper mal sabor de boca porque yo sabía que estaba mal y no hice mucho por evitarlo, ¿no? O sea, no, ni siquiera
ni siquiera lo expresé, ¿no? O sea, mi reacción en ese momento fue, pues voy a ver si no entregándolo, pues ya, ¿no? Y sí, o sea, a mí me funcionó y estuvo bien y al final fue un lugar bueno en donde trabajé y me dio muchas experiencias y me dio una posibilidad económica que yo no tenía antes y estuvo bien, pero yo me quedé siempre como con ese gusanito de, híjole, ¿no? A lo mejor debí haber alzado la voz, a lo mejor debí haber sido más vocal, debí haber preguntado, ¿no? Oigan, ¿por qué me están pidiendo esto? Oigan, esto no está bien, ¿no? Pero yo no lo hice y no lo hice muy claramente porque necesitaba ese trabajo. Y yo creo que hay muchas situaciones en la vida en donde nos enfrentamos a cosas como esto, ¿no? O sea, qué está bien y qué está mal. Generalmente nuestro instinto nos dice, ¿no? O sea, yo en ese momento no sabía precisamente por qué estaba mal lo que me estaban pidiendo, pero tampoco sabía cómo defenderme, ¿no? Y había ese obstáculo grande entre algo que yo quería con todo mi ser, que era tener ese trabajo, eh, y algo que estaba pues violentando mis valores y mis creencias, ¿no? Entonces, al final, pues con las herramientas que yo tenía en esa época de mi vida, pues reaccioné de la mejor manera que pude, creo. Pero como les digo, siempre me quedé como con ese gusanito, ¿no? De, híjole, debía haber hecho más, debía haber preguntado más. También me daba un poco como de pena, ¿no? Porque a final de cuentas, pues el tema del embarazo, pues es un tema personal, ¿no? Es un tema muy íntimo y muy privado y como que a mí me daba a lo mejor, pues mucho pudor, ¿no? Como por qué, estas personas me están preguntando sobre esto, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues la lección que aprendí fue justamente a cuando se activa este foco rojo de alerta, hay que escucharlo, ¿no? Y hay que escucharlo lo mejor que podamos, de acuerdo con nuestras condiciones y con la información que tenemos en ese momento, pero también a veces vale la pena pedir ayuda, ¿no? Pero bueno, al final pues tuve ese trabajo, fui muy afortunada de que al final pues ese requisito no me lo pidieron, nunca fue un impedimento y listo. Terminé de estudiar mi carrera en el TEC de Monterrey, por cierto, valga el comercial. Eh, Encontré otro trabajo en donde no me pidieron este tipo de cosas. Para ese entonces, por ejemplo, si me hubieran pedido en mi segundo trabajo una prueba de embarazo, creo que hubiera sabido mejor cómo reaccionar, ¿no? Pero bueno, nunca más me la pidieron. Y después me fui a estudiar una maestría en Derecho Internacional. Y una de las cosas interesantes que aprendí en la maestría fue mucho sobre derechos humanos. Fue un tema en el que empecé como a involucrarme mucho y a clavarme y a entender muy bien cómo funciona. Y esto se los cuento porque hace unos años, en 2019, la organización en la que yo trabajo, que es Olin, la organización que yo fundé, estaba participando en un proceso súper interesante. Para nosotros que trabajamos el tema de democracia y ciudadanía activa, estamos basados en la Ciudad de México, trabajamos en todo el país, pero sí la Ciudad de México es uno de nuestros principales clientes, digamos. Entonces, estábamos trabajando en la Ciudad de México y estábamos trabajando con una figura que se llama presupuesto participativo. El presupuesto participativo es un mecanismo de participación ciudadana que de hecho también tienen en Jalisco, que permite que los ciudadanos propongamos proyectos y votemos por esos proyectos y esos proyectos se ejecutan utilizando una parte del dinero público, una parte del presupuesto que tiene la Ciudad de México o las ciudades en Jalisco. Para hacer la voluntad de los vecinos. Este presupuesto participativo para nosotros como organización en Olin es muy importante por varias cosas. La más importante, yo creo, bueno, hay dos que son muy importantes para nosotros. La primera es que te hace entender que sí puedes cambiar las cosas de tu comunidad que no te gustan, ¿no? Si en tu comunidad hay una luminaria que no está funcionando, si
quisieras, por ejemplo, poder tener acceso a una área verde cerca de tu casa, pero no la tienes, si tus vecinos, a lo mejor están haciendo mal uso de un espacio público, o si el parque de tu comunidad no tiene un sistema de captación de agua de lluvia, etcétera, ¿no? Hay un montón de ejemplos de cosas en la comunidad que puedes cambiar. Nosotros creemos que el presupuesto participativo, me estoy regresando, te enseña dos lecciones básicas, ¿no? La primera es si puedes cambiar todo lo que existe en tu comunidad que no te gusta, y la segunda lección es la forma de hacer este cambio social, la forma de mejorar nuestros entornos es a través de la democracia, a través del diálogo, a través de reunirnos con nuestros vecinos, encontrar soluciones conjuntas, proponer proyectos, hacerles campaña, no campaña como campaña política de un mitin así de voten por mí, ¿no? Pero sí exponer tus ideas ante tus vecinos, convencerlos, generar diálogo. Entonces, esas dos razones hacen que Olin sea una organización muy, muy enfocada en el tema de presupuesto participativo aquí en la Ciudad de México. De hecho, en 2019 estábamos corriendo por primera vez un proyecto padrísimo en donde nosotros trabajábamos directamente con niños de secundaria, bueno, con niños entre 10 y 15 años de edad, en el que nosotros capacitábamos a estos niños para que pudieran encontrar problemas de su comunidad que quisieran resolver a través del presupuesto participativo y después enseñarles a cómo plantear un proyecto de presupuesto participativo justamente para abordar los problemas que estos niños ya habían encontrado en sus comunidades y después, pues convencer a la comunidad de que pudieran votar por sus proyectos. El presupuesto participativo en la Ciudad de México tiene varias particularidades y una de ellas es que si bien los menores de edad no pueden votar en este mecanismo, sí pueden proponer proyectos y de hecho hemos tenido proyectos muy padres que han ganado algunos niños. Entonces, estábamos justamente trabajando con un grupo de como 400 niños para construir sus proyectos de presupuesto participativo cuando cambió el gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, ustedes seguramente recordarán que esto fue a finales de 2018. Cambió tanto la jefatura de gobierno como el Congreso de la Ciudad de México. Y ahorita van a ver por qué les estoy dando todos estos detalles que parecerían como un poco enredados, pero bueno. Entonces, quiero que nos situemos a finales de 2018, cuando entra la nueva administración en la Ciudad de México y una de las primeras cosas que la jefa de gobierno quiso hacer fue darle a los ciudadanos en la Ciudad de México una nueva ley de participación ciudadana. Esta nueva ley de participación ciudadana bueno, tenía por propósito terminar con un montón de problemas que tenía la ley anterior. Y la verdad es que sí, ahí estábamos de acuerdo. La ley anterior tenía muchísimos problemas de ejecución, tenía muchísimas cosas que no estaban claras en la ley y que entonces cuando las personas que tenían que hacer uso de esa ley tenían que hacerlo, pues caían en contradicciones o tenían que hacer muchísimas cosas para improvisar, tenían que encontrar pues como formas alternativas de darle solución a muchas cosas. Y entonces la jefa de gobierno, una de las primeras cosas que hizo fue pedirle al nuevo Congreso que hicieran una nueva ley de participación ciudadana para la Ciudad de México. Hasta ahí todo iba perfecto. De hecho, en Olin, cuando nos enteramos que existía esta posibilidad, nos dio muchísimo gusto, sobre todo porque iba a ser una oportunidad para nosotros de acompañar ese proceso y de asegurarnos de que muchas de las cosas que nosotros como organización ya habíamos encontrado que estaban, pues,
no mal, pero que podían ser mejoradas en el mecanismo del presupuesto participativo, pues iba a ser una gran oportunidad para decirles, hey, esto de acá, ¿no? Ayúdenos porfa a que este problema legal que existe se modifique, ¿no? Y entonces, pues nos acercamos al Congreso. La verdad es que nunca habíamos trabajado tan de cerca con el Congreso de la Ciudad de México porque pues no habíamos tenido la oportunidad de encontrar estos espacios todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues estábamos en eso, nos acercamos al Congreso de la Ciudad de México, conocimos a los diputados que iban a estar redactando la nueva ley, nos pusimos a su servicio, tuvimos un montón de reuniones con ellos, la verdad es que la relación iba muy bien, muy, muy bien. Teníamos muchísimas cosas y muchísimas expectativas sobre esta nueva ley. Pero hubo un problema. Y el problema fue que la ley anterior, digamos, la que era todavía la ley vigente, que se quería pues sustituir por una nueva ley, tenía un parrafito en donde decía que en marzo de 2019, la última semana, no es cierto, la primera semana de abril de 2019, se tenían que activar sí o sí, de acuerdo con esta ley viejita, le voy a llamar la ley viejita, se tenían que activar los mecanismos tanto de presupuesto participativo como de comités vecinales, que es otra figura de participación ciudadana que existe en la Ciudad de México y que existe en esa ley. O sea, esa ley regulaba, entre otras cosas, esas dos figuras. Entonces, el Congreso de la Ciudad de México tenía, digamos, como fecha límite para tener la nueva ley de participación ciudadana la última semana de marzo. Y fue una de las cosas en las que nosotros hicimos énfasis cuando estábamos trabajando con los legisladores, ¿no? Siempre creímos que la nueva ley iba a estar lista, iba a estar cabildeada, iba a estar negociada e iba a estar votada antes de la última semana de marzo. Y eso parecía, ¿no? Al final del año 2018 parecía pues bastante sencillo y bastante fácil de lograr. Sin embargo, el tiempo fue pasando y no lo lograron. Resulta que llegó marzo, llegó más o menos como mediados de marzo y pues no había nada, no había ni siquiera un primer borrador de la ley, de la nueva ley de participación ciudadana que con bombos y platillos nos habían anunciado. Nosotros, como habíamos estado siguiendo de cerca el proceso, cuando digo nosotros hablo de Olin, no crean que soy como estos políticos que hablan de sí mismo en plural, por favor, si alguna vez lo hago, por favor, tienen todo el derecho de reclamarme. Eh, cuando llega la fecha límite de marzo, mediados de marzo, y no hay ni siquiera un primer borrador de la nueva ley, pues lo que nosotros pensamos desde Olin fue, bueno, pues entonces lo que va a suceder es que va a aplicar la ley anterior, o sea, se van a activar los mecanismos de acuerdo con la ley anterior, la ley viejita, y el proceso de legislación va a seguir, pero ya habiendo activado la ley anterior, porque pues definitivamente para nosotros sí era como muy importante seguir teniendo la aplicación de la ley anterior, ¿no? La protección de nuestros derechos a través de la ley anterior. Pues resulta ser que el Congreso pensó algo bien diferente que nosotros. Un día en la noche me habló el asesor de una de las diputadas que estaba promoviendo esta nueva ley y me dijo, Greta, tenemos un problema. Y yo le dije, bueno, sí, sí hay un problema, pero no pasa nada porque pues se va a activar la ley anterior y mientras pues seguimos el proceso de la otra ley. Y me dijo, no, no se va a activar la ley anterior. Lo que van a hacer los diputados en vez de terminar la nueva ley es cambiar la ley anterior, cambiar la ley viejita para que deje de aplicar. Y le dije, ¿no? Y aquí es donde quiero ligar las dos historias de cuando se nos prende ese foco rojo, ¿no? A mí se me prendió el foco rojo y aquí
sabiendo ya, habiendo tenido una carrera completa y una maestría completa, yo le dije, oye, pero el Congreso no puede hacer eso, ¿no? Tú no puedes suspender la aplicación de una ley y menos una ley que tiene que ver con derechos civiles y políticos, que a final de cuentas son derechos humanos. Tú no puedes supeditar la aplicación de una ley y la aplicación de los derechos de los ciudadanos porque estás haciendo otra ley. No hay manera, ¿no? Eso uno viola la Constitución, tanto la Constitución de la Ciudad de México como la Constitución Federal, como pues un poco la lógica, ¿no? O sea, de verdad que a mí me pareció una cosa realmente como de cuento, ¿no? O sea, como no puede estar pasando esto, no hay forma. Y me dijo, pues bueno, yo te estoy avisando para que sepas, ¿no? Porque eso es lo que va a pasar, necesitas saberlo porque pues te vas a enojar mucho y quiero, y quiero que lo sepas de una vez para que no te caiga de sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, pues le agradecí. Sí sí me pareció como algo realmente imposible de suceder, ¿no? O sea, que me estuviera hablando y me estuviera diciendo esto, de verdad era como si alguien me estuviera diciendo que los cerdos volaban, ¿no? O sea, era como, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es creíble que el Congreso de la Ciudad de México esté pensando en hacer esto, ¿no? Entonces yo decía, bueno, seguramente, o sea, yo me intenté explicar qué estaba pasando, ¿no? Entonces yo decía, bueno, seguramente es porque las personas que están tratando de hacer eso, pues no han visto que no pueden, ¿no? O sea, a lo mejor no tienen una, no tienen tan claro por qué esto es contrario a la Constitución y por qué esto terminaría por tener como una suspensión de facto, una suspensión de nuestros derechos civiles y políticos y por qué nuestros derechos civiles y políticos están por encima de sus intereses de cambiar la ley, ¿no? Entonces, bueno, pues al día siguiente me contacté con varios de los diputados con los que habíamos estado trabajando de una manera, como ya les dije, súper amistosa y súper, pues como en buena lid. Y tuve reuniones, ¿no? Tuve reuniones con varios de ellos, algunos me dijeron que pues estaban de acuerdo conmigo, que no era el mejor camino, pero que era lo que su partido les había pedido y que eso es lo que iban a hacer. Pero hubo en particular una legisladora eh, que me dijo, mira, Greta, esto va a pasar, ¿no? O sea, esta ley, bueno, esta modificación que le vamos a la ley, a que le vamos a hacer a la ley, va a pasar, te guste o no te guste. Y va a pasar porque tenemos mayoría en el Congreso y eso significa que aunque esto sea legal o no, lo vamos a pasar, lo vamos a aprobar. Y esto es lo que es, te guste o no te guste. Entonces tú puedes decidir si estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Y entonces, bueno, pues ahí sí se me prendieron todas las alarmas, todas las alertas rojas, ¿no? Y entonces creo que recordando un poco como esa primera historia de cuando se me prendieron las alertas, pero no sabía qué hacer y me prometí a mí misma que no me iba a volver a pasar, pues esta vez la verdad es que se me prendieron las alertas, pero yo sí sabía qué hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues le deseé suerte a la legisladora y le dije, mira, diputada, la verdad es que tienes razón, ustedes tienen mayoría y tienen una mayoría bastante aplastante, ¿no? Yo lo que te pido es que ustedes legislen con apego a derecho, o sea, que ustedes legislen tomando en cuenta nuestros derechos humanos y tomando en cuenta que ustedes son representantes del pueblo, no de un partido político. Y dos, si ustedes aprueban esta ley, pues yo voy a tomar las acciones legales que tenga que tomar en contra de esta ley para darle revés. Y no me importa lo que me cueste y no me importa lo que tenga que hacer, porque ahora sí sé que esto está mal, sí entiendo por qué está mal y además conozco los mecanismos para hacer valer mis derechos, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí la relación con el Congreso, como seguramente se podrán imaginar, se fraccionó un poco. Definitivamente no fue una época tranquila. La ley pasó, por supuesto, la ley en el Congreso
Fue una discusión bastante acalorada, digamos, porque sí había muchas personas en ese congreso que entendían lo que estaba pasando y que no estaban de acuerdo, pero no tenían la mayoría de los votos y la ley pasó. La ley pasó y entonces, pues yo hice las acciones legales que tenía que hacer en contra de la ley. Eh, en realidad no fue fácil, la verdad, sí me llevó pues bastantes esfuerzos y bastante tiempo, pero al final yo ingresé un proceso en contra de esa ley ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México desechó mi caso por una, por una cosa técnica que no vale la pena ahorita explicarles, pero con ese fallo que yo tenía del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, acudí a una instancia mayor, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y muchos meses después, o sea, les estoy hablando de que esta ley se aprobó en marzo de 2019 y para julio de 2019 yo estaba litigando el caso en el tribunal y a finales de julio de 2019 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me dio la razón. Y me dio la razón por varios motivos. Uno de ellos, justamente por lo que yo le dije ese día a la diputada, ¿no? Porque tú no puedes supeditar el ejercicio de los derechos humanos de las personas que viven en la ciudad solo porque estás haciendo una ley y no la pudiste sacar a tiempo y la ley te estorba, ¿no? La ley vigente te estorba. Entonces, fue difícil, la verdad es que sí hubo muchos momentos en donde me daba miedo, en donde incluso tuve, pues, un poco de hate, por ejemplo, ¿no? En las redes sociales. Hubo muchas personas de varios partidos políticos que hicieron, publicaciones en contra de mí, en contra de mi organización, que me dijeron que yo era de un partido político, que alguien me estaba pagando, que era la sobrina del expresidente, que, o sea, cosas, pues, que al final dices, bueno, las ignoro, ¿no? Pero definitivamente, pues no fue una buena época en muchos sentidos, pero sí fue una buena época porque justamente me demostré a mí misma y creo que le hablé a mi yo del pasado de cómo ya estaba lista y de cómo nunca más iba a dejar que una situación en donde tenía como tan claro que algo no estaba pasando como debería de pasar o que algo estaba atentando en contra de mis valores, que sí valía la pena luchar y que sí valía la pena, sobre todo porque en este caso en particular yo tenía todas las herramientas que necesitaba para defenderme. O sea, yo sabía exactamente por qué estaba mal lo que estaba haciendo el Congreso, sabía cómo eran los mecanismos para defenderme del Congreso y sabía eh, que iba a ser un camino difícil, pero a final de cuentas, pues yo tenía ya una plataforma institucional que es Olin y todas las redes que nos acogen y que nos acompañan, y tenía pues como el derecho de mi lado, ¿no? Fue muy interesante lo que pasó después. El Tribunal Electoral lo que dice es, bueno, pues esta ciudadana que se vino a quejar tiene razón, entonces, por favor, autoridades electorales, o sea, Instituto Electoral de la Ciudad de México, para esta ciudadana apliquen la ley anterior y por favor convoquen, como debieron haber convocado en marzo pasado, bueno, en abril, perdón, en abril pasado, convoquen a los habitantes de su colonia, o sea, de la colonia donde yo habito, para que estos mecanismos se activen solamente para esa colonia, porque solamente la ciudadana de esta colonia se vino a quejar, ¿no? Y entonces el tribunal les daba de plazo del último día de julio, que fue cuando se publicó esta sentencia, al 12 de agosto de 2019
para que el Instituto Electoral de la Ciudad de México sacara esa convocatoria solamente para las personas de mi colonia. ¿Y qué fue lo que hizo el Congreso? Bueno, pues hizo muchas cosas. Primero se enojaron muchísimo la diputada esta que me dijo que lo iban a aprobar, me gustara o no. Empezó una campaña en mi contra, empezó a decir un montón de cosas. Yo lo que hice fue decirle que nos sentáramos a platicar y que yo con gusto le ayudaba a que la nueva ley saliera bien y saliera mejor y demás. Pues ella no estaba muy dispuesta como a ese tipo de cooperación, pero bueno, independientemente de eso, lo que hizo el Congreso fue, uno, entrar en pánico y decir, bueno, qué vamos a hacer ahora que existe como esta diferencia de leyes, ¿no? Porque mi sentencia lo que creó es que para mí, para mi colonia, aplicaba la ley anterior y para el resto de la ciudad, pues no había ley, no había nada, porque justamente la ley estaba, digamos que suspendida para todos los demás, ¿no? Y eso sí creó un caos porque obviamente a los diputados que hicieron este cambio legislativo, pues sí había mucha gente reclamándoles que por qué había una colonia en la ciudad en donde sí se iba a aplicar la ley anterior y en donde sí iban a tener estos espacios de representación y en el resto de la ciudad no. La verdad es que el golpe como político y el golpe como de popularidad, digamos, de lo que estaba haciendo el Congreso fue muy fuerte. Y entonces, para poner un poco en contexto también, el Congreso, esto era el mes de agosto, el Congreso en el mes de agosto normalmente está de vacaciones y normalmente está en un periodo que se llama, pues, periodo extraordinario, bueno, es un periodo vacacional y en ese periodo, pues en teoría no pueden sesionar a menos que se convoque a un periodo extraordinario, pero para convocar a estos periodos extraordinarios, pues no se puede hacer de un día para otro. Total que lo que hizo el Congreso, además de enojarse mucho, fue decir, bueno, tenemos del 2 de agosto, por ejemplo, ¿no? O sea, más o menos por ahí fue, al 12, tenemos hasta el día 12 de agosto, que era un lunes, para sacar la nueva ley. Porque si nosotros sacamos la nueva ley, pues entonces el tribunal ya no va a tener ninguna causa para darle la razón a esta ciudadana y le vamos a tirar, o sea, vamos a terminar con lo que le ordenó el tribunal al Instituto Electoral para su colonia, ¿no? Esta convocatoria que solo existía para mi colonia, ellos se dieron cuenta que si pasaban la nueva ley, pues digamos que ya no iba a tener una razón de ser. Algo que también hicieron desde el Congreso y desde los partidos políticos fue iniciar un juicio electoral en contra de mi sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también fue algo muy, muy, muy grande para mí porque tenía a dos partidos políticos nacionales, o sea, a los comités ejecutivos nacionales de dos partidos políticos metiendo alegatos en contra de mi sentencia en un tribunal, ¿no? La verdad es que sí eran cosas que yo decía, jamás me imaginé que iba a estar viviendo estas cosas y sí había una parte de mí que se moría de miedo, porque yo decía, bueno, es que esta gente además, pues son violentos, ¿no? Y son personas que tienen muchos más recursos que yo y que incluso podría estar un poco amenazada mi integridad, la verdad. O sea, yo sí llegué a tener miedo. Pero bueno, entonces, a los diputados que estaban de vacaciones, los regresaron de sus vacaciones, yo creo que por eso están todavía un poco enojados conmigo, y en 10 días, del 2 de agosto al 12 de agosto, terminaron de escribir la ley, la negociaron con los demás partidos políticos, le quitaron cosas, la mejoraron, hicieron el diálogo que tenían que haber hecho a tiempo, pero no habían hecho, sesionaron en una sesión extraordinaria, realmente extraordinaria porque en teoría, pues el Congreso de la Ciudad de México no estaba en condiciones de sesionar porque estaban de vacaciones oficialmente. Sesionaron y el 12 de agosto, justamente, que además es el Día Internacional de la Juventud, y a mí me parece súper irónico que haya sido ese día, el día que se legisló eh, este tema en la Ciudad de México. El 12 de agosto, en la mañana, se reunió el Congreso de la Ciudad de México
para discutir en el pleno de la ciudad del Congreso la nueva ley de participación ciudadana. Entonces, ese día las sesiones duraron horas y horas y horas, pero más o menos como a las 7 de la noche se aprobó la nueva ley de participación ciudadana de la Ciudad de México. No solamente se aprobó, se publicó y entró en vigor ese día, porque ese mismo día fue el día que el Instituto Electoral de la Ciudad de México publicó la convocatoria para el presupuesto participativo y los comités vecinales en mi colonia. Y obviamente se publicó y al día siguiente se quitó de publicación porque como ya había una nueva ley de participación ciudadana, pues ya no era necesario que mis derechos civiles y políticos se protegieran con la ley anterior, ¿no? Porque ese era mi argumento para irle a pedir al tribunal justamente esa intervención. Bueno, ¿qué aprendí de todo esto? Muchísimo. Aprendí, uno, que sí hay que escuchar a esas alertas que se te prenden, que sí tenemos razón y que sí se puede luchar por las cosas en las que uno cree. También aprendí que te vas a hacer muchos enemigos en el camino y que eso no necesariamente es una razón para no caminar ese camino. ¿A qué voy? Para nosotros como organización era bien importante poder tener una relación funcional con el Congreso de la Ciudad de México. Y cuando nosotros decidimos, bueno, cuando yo decidí a título personal hacer este juicio electoral, hacer todas estas acciones legales para defender mis derechos, la verdad es que sí, en muchas ocasiones, muchas personas, tanto dentro de la organización como cercanas a ella, vinieron a decirme, Greta, de verdad, piénsatelo, porque no va a ser igual, nunca, nunca va a ser igual, porque estos diputados, uno, ya no van a ser tus amigos, y dos, siempre vas a cargar con ese estigma de tú fuiste la ciudadana que demandó al Congreso de la Ciudad de México y ganes o pierdas, siempre te van a ver como una persona que es conflictiva, que no se conforma, que les mete pleito, ¿no? Y eso en ciertos contextos te puede limitar. Y estoy de acuerdo, la verdad es que sí tenían razón en muchas cosas. Sí, por ejemplo, la relación con los diputados, pues por supuesto que se fraccionó, por supuesto que yo en este momento, al menos con algunos de ellos, no me puedo sentar a negociar. Pero también yo estoy súper convencida, más que segura, de que fue la mejor decisión. Número uno, porque sí hay que escuchar a esa voz interior que te dice, aquí hay algo que no está bien, aquí hay algo que no está bien y sabes qué es y sabes cómo luchar contra él. Y si no lo haces, pues te va a quedar el mal sabor de boca para siempre, ¿no? Yo no sé qué hubiera pasado con la Ciudad de México, con el presupuesto participativo y con todos los demás derechos que están enclaustrados en esta ley si yo no me hubiera aventado ese pleito legal, pero lo que sí sé es que hoy en la Ciudad de México hay una ley de participación ciudadana con muchos defectos todavía, pero está ahí y está cuidando de nuestros derechos gracias a que pues yo tuve los conocimientos y las plataformas suficientes y el valor de aventarme ese pleito en contra de personas que hasta unos días antes de hacer eso yo consideraba como aliados, ¿no? Ahora, me gustaría muchísimo que ellos entendieran por qué lo hicimos y que no es un tema personal, pero bueno, pues eso es algo que no está en nuestras manos como organización y tampoco está en mis manos como persona cambiar, porque además sí es muy claro que los motivos que ellos tenían para hacer este cambio de ley pues estaban mucho más cifrados en política que nuestros motivos para hacer estas acciones legales, ¿no? Entonces, pues con esas reflexiones creo que la lección que me gustaría como resaltar de toda esta historia es justamente cómo nosotros como agentes de cambio, y aquí ya viene justamente como donde lo ligo con el Changemaker Day, desde lo individual como agentes de cambio, sí podemos
cambiar las cosas que no nos gustan de nuestra comunidad o las cosas en donde estamos viendo esos focos rojos y cómo es importante escuchar al instinto y cómo es importante además cuando no sabemos lo que está pasando. Cómo es importante allegarnos de personas que sí sepan, ¿no? Creo que regresándome al primer ejemplo que les ponía, si a mí no me hubiera dado tanto pudor, ¿no? El tema de la prueba de embarazo y yo hubiera a lo mejor platicado con maestros en la universidad sobre lo que me estaba pasando o si me hubiera allegado a alguna red de personas feministas incluso algún profesor o profesora de derecho constitucional, creo que me hubieran podido dar las herramientas que yo en ese momento no tenía para luchar esa batalla. Y la verdad es que, bueno, pues fui muy suertuda, digamos, de que al final pues no tuvo ninguna consecuencia adversa, ¿no? Pero creo que el poder que tenemos como ciudadanos y el poder que tenemos como personas activas en la comunidad es mucho más grande del que a veces creemos, ¿no? Esta idea de una ciudadana demandó al Congreso de la Ciudad de México y le ganó la demanda, es algo que a lo mejor no escuchamos todos los días porque no son historias como eh, eh, tan, pues como tan vendibles, ¿no? En los medios, a lo mejor no están como tan ligadas a nuestra cotidianidad, pero eso no quiere decir que no tengamos la posibilidad de cambiar nuestro entorno y que no tengamos la responsabilidad de cambiarlo, ¿no? Y de alzar la mano y de decir, esto no está bien. A lo mejor no sé ni por qué, pero esto no está bien, explíquenme por qué, ¿no? Tengo por acá una pregunta que dice, ¿qué se siente formar parte del Changemaker Day 2021? Uy, espero que tenga mucho tiempo para contestar esta pregunta. No, bueno, pues se siente padrísimo por varias cosas, ¿no? Número uno, como ya dije, soy Exatec. Entonces, a mí me parece súper importante, súper valioso y súper pues como de buena fe, ¿no? Por parte del TEC, estar apoyando tanto el Changemaker Day como esta alianza que tienen con Ashoka. Creo que es algo que, bueno, en mi campus y en mis tiempos no existía y es algo que yo hubiera aprovechado muchísimo, que creo que me hubiera hecho muchos cambios de paradigmas de las cosas que yo creía y de las cosas que yo hacía cuando era estudiante, ¿no? Entonces, estar aquí hoy como Exatec y como emprendedora social de Ashoka, contándoles estos temas a ustedes, pues me parece súper inspirador, me parece un honor grandísimo y me parece además súper padre que haya personas que estén invirtiendo su tiempo en ver cómo se hace el cambio social. Eso es algo que no pasa todos los días y que no, en mis tiempos, por ejemplo, no era tan común, ¿no? Entonces me parece fenomenal, le doy la bienvenida, lo abrazo con todo mi ser y creo que es algo que vale la pena fomentar y por lo que vale la pena luchar. Tengo por acá, ¿cuáles son algunas limitantes o fallas que tiene la nueva ley? ¿Qué se puede mejorar? Uy, hay muchísimas. En particular, yo creo que algo que le falta a esta nueva ley es un reglamento. Tiene como muchos huecos en la implementación del presupuesto participativo. Tiene muy buenas intenciones, pero tiene cosas que se tienen que resolver a través de más legislación. Me están llegando más preguntas. Patricia Cuevas dice, ¿quién es mi ejemplo de ciudadanía? Uy, eh, ¿cómo enfrentaste los llamados ataques que surgieron al defender tu causa? ¿Y cuál es el principal consejo que le darías a todos los creadores y embajadores del cambio? Ok, a ver, ¿cuál es mi ejemplo o quién es mi ejemplo de ciudadanía? Yo creo que vivimos un poco en un mundo en donde nos vuelven rockstars, ¿no? O sea, yo estaba pensando, no, pues hay que decir, en esta pregunta hay que decir Malala o hay que decir Mandela o hay que decir, no, yo creo que mi ejemplo de ciudadanía es mi mamá, ¿no? Mi mamá que no se pasa un alto, mi mamá que siempre tiene como todo muy, muy claro cuando tiene que verificar su coche, cuando tiene que renovar su licencia, cuando tiene que pagar su predial porque a final de cuentas eso es ciudadanía, ¿no? Es ser responsables
de las cosas que nos pasan a nuestro alrededor y decir, bueno, yo voy a hacer mi parte, ¿no? Yo voy a estar muy al pendiente de las cosas que me tocan, yo no voy a dar mordida, yo no me voy a escapar, yo no voy a hacer las cosas por lo oscurito, ¿no? Entonces, creo que es importante y también en el contexto de Changemakers, entendernos a todos como parte de este sistema y decir, bueno, no necesito ser Gandhi, no necesito ser Malala, no necesito de verdad que alguien venga y me dispare en la cabeza para ser ejemplo de lo que se tiene que hacer, ¿no? Creo que por ahí podríamos empezar. ¿Cómo enfrenté los ataques que surgieron al defender mi causa? Mira, la verdad es que gracias al cielo, estos ataques fueron nada más por internet. Eran llamadas, bueno, por internet y por celular, ¿no? O sea, eran llamadas de números que yo no conocía, eran tweets, eran cosas así pues como enfocadas para amedrentar y para dar miedo, y pues lo único que hice fue bloquear estas cuentas y ya, ¿no? O sea, los números en mi teléfono por mucho tiempo, si me hablaba un número desconocido, no contestaba, si me llegaban mensajes de cuentas en Twitter que yo no conocía, pues no les hacía caso y así. La verdad es que yo tuve suerte porque en México sí hay muchos activistas que corren con suertes diferentes. Yo lo que les diría a ustedes si quieren ser activistas o si quieren meterse en este tipo de temas es que sí lo hagan con cuidado y que si están viviendo algún tipo de ciberacoso o de cosas así, acudan con especialistas porque no es tan fácil. No es tan fácil psicológicamente enfrentar este tipo de cosas. La verdad es que sí te altera, sí hace justamente pues, que pierdas la tranquilidad y eso no está padre, ¿no? Pero bueno, definitivamente yo tuve muy buena suerte porque estos ataques no eran nada que me pareciera realmente alarmante, pero de todas maneras pues es molesto y es algo que no le deseo a nadie, ¿no? ¿Cuál es el principal consejo que les darías a todos los creadores y embajadores del cambio? Uy, eh, pues yo creo que un consejo muy importante que me gustaría darles a todas las personas que quieren hacer el cambio social, que ya se asumen como creadores y embajadores del cambio y a los que todavía no, es que hablen de sus ideas. En México nos dicen muchas veces que si tienes una idea, pues la guardes, ¿no? O sea, guárdala, paténtala, es tuya, que nadie te la robe. Y la verdad, yo creo que eso no está particularmente bien, sobre todo porque vivimos en un contexto en donde necesitamos esas ideas, ¿no? Necesitamos que todos estemos involucrados, que todo mundo diga, órale, por aquí es, ¿no? A lo mejor esta no es la solución, pero es una solución. Y si no estamos dispuestos a platicar, a entender los diferentes puntos de vista de las demás personas, a compartir estos sueños e ilusiones que tenemos y hacer el cambio social en equipo, pues entonces hay algo claramente que estamos haciendo mal, ¿no? A final de cuentas, las personas que quieren hacer el cambio social y social significa de la sociedad, no de nosotros, ¿no? Entonces, me gustaría muchísimo verlos contando sus ideas, hablando, dialogando, haciendo mejores sus ideas a partir de las ideas de los demás, compartiendo experiencias, compartiendo incluso compartiendo el espacio de cambio social, ¿no? Que es algo que de verdad en México no estamos educados para hacerlo así, pero creo que ese es el camino que deberíamos de seguir. Dice, gracias Greta por compartir. Al inicio comentaste que la agencia de cambio no solo se enfoca en emprendimientos sociales. ¿Por qué es importante este mensaje para ti? Ah, bueno, claro, no todos tenemos ni la capacidad ni la necesidad de ser emprendedores sociales. Ser emprendedor social es un trabajo, uno, de tiempo completo, es un trabajo bien difícil, es un trabajo bien demandante y a lo mejor hay personas que no están dispuestas o no quieren o no necesitan hacerlo, ¿no? Ser un agente de cambio, por otro lado, a diferencia de ser un emprendedor social, pues está súper acotado, ¿no? O sea, es decir, bueno, a mí me interesa cambiar este tema de la sociedad en particular y lo voy a hacer así y lo voy a hacer durante este tiempo. Y listo, ¿no? Esa es mi contribución y no tengo que dedicarle mi vida a eso. A lo mejor yo me quiero dedicar a los negocios o me quiero dedicar a ser un artista de cine o hacer otro tipo de cosas, ¿no? No todos tenemos por qué aventarnos como de la enchilada, ¿no? A ser emprendedores sociales, se vale. La verdad es que
dentro del espacio que cada quien pueda colaborar. Todo lo que los ciudadanos en México y en el mundo podamos hacer por mejorar el mundo, no solamente es válido, es hiper necesario, ¿no? Al final, todos estos cachitos de los agentes de cambio abonan y a veces hacen mucho más de lo que un solo emprendedor social puede hacer, justamente por las limitaciones que te da ser emprendedor social. ¿Cómo empiezo si quiero ser activista? Uy, podríamos escribir un libro sobre ese. Bueno, pues yo creo que lo primero sería entender en qué quieres ser activista, ¿no? O sea, ¿cuál es? Esta pregunta la ligo un poco con algo que me preguntaban justo hace unos años en el Changemaker Day también, que una chica me decía, pero es que hay tantas cosas que arreglarle al mundo, que cómo sé por dónde empezar, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, piensa cuál es la cosa que hace que no puedas dormir en la noche, algo que de verdad ya no puedas soportar que exista en el mundo ni un segundo más, y esa es tu causa, ¿no? Esa es tu causa al menos por ahorita. ¿Cómo empiezo si quiero ser activista? Pues define tu causa, ¿no? Y tu causa puede ser tan grande o tan chiquita como tú quieras. O sea, tu causa puede ser, híjole, hay un perrito sin hogar aquí afuera de mi casa y necesito hacer algo por este perrito porque de verdad no puedo dormir pensando que está bajo la lluvia temblando y que no ha comido en 3 días. Yo no puedo con eso, ¿no? Esa es mi causa. Y luego, pues dependiendo de tu causa, yo lo que les diría es aprender cuáles son las cosas que quiero mejorar de mi causa, ¿no? A lo mejor me doy cuenta que lo que no me deja dormir sí es que exista este perrito y que se le esté pasando muy mal. Y a lo mejor si yo ayudo a ese perrito ya con eso, ¿no? O sea, como que mi corazón está mejor y puedo dormir. Pero a lo mejor, ¿no? A lo mejor una vez que ayudé a este perrito me doy cuenta que hay 1 millón allá, a lo mejor más lejos de mi casa, ¿no? Y entonces mi estrategia tiene que ser diferente, porque entonces lo que quiero hacer es asegurarme de que nunca más en México y en el mundo haya otro animal u otro ser sintiente que la pase mal o que no tenga los métodos de subsistencia. Y entonces ahí pues tengo que ser una activista, por ejemplo, por los derechos de los seres vivos, ¿no? ¿Y cuál es el camino? Bueno, pues me tengo que empapar de qué está pasando allá afuera, quiénes podrían ser mis aliados, ¿no? Quiénes en los congresos locales o federales o mundiales, ¿no? O sea, en las Naciones Unidas o en estos organismos, ¿quién está hablando de este tema? ¿Quién puede ser mi aliado? Y pues, ¿qué necesito, no? ¿Me quiero dedicar a esto de tiempo completo? ¿Quiero ser un emprendedor social? ¿Tengo lo que se necesita para ser un emprendedor social? ¿O lo quiero desarrollar? ¿Tengo los medios para desarrollarlo? ¿O hay alguien que ya lo está haciendo? ¿Cómo le ayudo a esa persona, no? Todas estas preguntas hay que hacérselas, y también qué cosas van a cambiar en mi vida si yo hago esto. ¿Me voy a poner en peligro? ¿Voy a poner en peligro a mi familia? ¿Vale la pena? Yo creo que la respuesta siempre vale la pena es sí, pero ¿cómo le voy a hacer, por ejemplo, para afrontar esos riesgos, no? Porque a veces muchas personas que son activistas, pues como que no miden todo esto, ¿no? Y de repente te encuentras a la mitad de una tormenta en donde tienes una diputada local, a lo mejor que no es tan grande como si fuera una diputada federal, pero yo sí tenía una diputada poniéndome tweets terribles, ¿no? Sobre mi persona y sobre mis motivos y demás. Entonces, pues creo que todas estas cosas hay que considerarlas cuando uno decide volverse un agente cambio o un activista o un emprendedor social. No sé si hay más preguntas. Tengo aquí un letrero en rojo que dice cuidado con el tiempo. Entiendo que nos quedan como 5 o 6 minutos. Entonces, no sé si haya más preguntas, más comentarios. Yo podría seguir hablando con ustedes por el resto de mi vida. Una cosa que sí me gustaría decirles es que aprovechen la vinculación que tienen con Ashoka, la vinculación que tienen con su universidad, que le está invirtiendo a estos temas, que les está dedicando equipos, expertos, tiempo, capacitación,
para que podamos, para que ustedes puedan entender estos conceptos, puedan aplicarlos en su vida diaria, puedan generar cambio social. Ya me dijeron que tenemos 5 minutos, entonces no voy a correr, todavía nos queda tiempo por si alguien tiene una pregunta más, pero sí me gustaría como invitarlos a que aprovechen estos espacios, a que pregunten, a que alcen la mano, a que si tienen de nuevo alguna sugerencia, alguna idea, que la compartan, ¿no? No pasa nada, nadie se la va a robar. Es más, si ustedes tienen una idea y la comparten y alguien más se la robó, qué padre, eso solo significa que su idea era buena, ¿no? O sea, no pasa nada. Y si alguien más se la robó y lo hizo mejor, aún más padre. Y si alguien más se la robó y lo hizo peor, pues también está bien, porque entonces sí era definitivamente una idea que tenías que accionar tú, ¿no? Entonces síguelo haciendo bien y no pasa nada, no. En el cambio social nadie es tu competencia, todos los que están trabajando para las mismas causas que tú tienen que ser tus aliados, aunque no quieran, ¿eh? O sea, no, tampoco les quiero vender un mundo rosa en donde todo mundo va a querer trabajar con todo mundo, no, hay gente que no quiere trabajar contigo, pero eso no quiere decir que sean tus enemigos. A ver, tengo acá una pregunta. ¿Has sido testigo de algún cambio gracias a un movimiento? Uy, pues muchísimos. A ver, déjenme pensar, pues me viene a la mente, por ejemplo, la primavera árabe, ¿no? Que fue este movimiento que se hizo a través de redes sociales en países como Egipto, que estaba la población harta del gobierno que no rendía cuentas, del gobierno dictatorial, del gobierno que no estaba haciendo bien las cosas, y al final pues hubo un montón de manifestaciones y hubo un montón de cosas que se organizaron a través de las redes sociales, pero que terminaron por quitar este tipo de gobiernos, ¿no? Ese es un ejemplo que a lo mejor no nos resuena porque pasó muy lejos, pero, por ejemplo, aquí en México, un movimiento con el que creo que muchos de los que están aquí podrían sentirse identificados es el movimiento de Yo Soy 132, ¿no? El movimiento Yo Soy 132 fue un movimiento que surgió justamente cuando el expresidente Enrique Peña Nieto era candidato a la presidencia y pues hubo un evento en la Universidad Iberoamericana en donde los estudiantes le cuestionaron sobre un caso que se llama Atenco, que fue una redada que hubo en el pueblo de Atenco, en donde muchas personas sufrieron violaciones a sus derechos humanos y el presidente, bueno, el entonces candidato Enrique Peña Nieto, como por zafarse de la pregunta, dijo, sí, fue mi culpa, yo asumo la responsabilidad y listo, ¿no? No pasa nada. Y bueno, se creó todo un movimiento, digamos, anti todo lo que representaba esta persona, ¿no? O sea, anti los partidos políticos llenos de corrupción, anti la violación de derechos humanos, que en México es sistemática y es algo que a lo que estamos acostumbrados, anti, por ejemplo, la forma de reportar que tienen los medios en México, etcétera. ¿Y por qué digo que surgieron cambios a través de esto? Pues porque creo que a partir del movimiento de 132, las personas en México y en particular los jóvenes en México se volvieron mucho, pero mucho más cuestionadores de las cosas que se daban como por hecho, ¿no? Y creo que este movimiento fue una de las cosas que abonó a que en 2018 la elección pues no la ganara uno de los partidos pues hegemónicos que tenemos en México, ¿no? No estoy diciendo que esto sea bueno o sea malo per se, pero creo que sí hay cambios sociales en México que están pasando gracias a que las personas tuvieron la idea de hacer un movimiento. Otro, por ejemplo, es el movimiento de las feministas, ¿no? Están pasando muchas cosas en las ciudades en México gracias a que las mujeres pues ya no tienen miedo de salir a manifestarse y están exigiendo sus derechos y es algo que pues hay que seguir y hay que estar pendientes de lo que va a pasar, ¿no? Entonces yo sí creo que los movimientos sociales son agentes de cambio en sí mismos y son cosas a las que vale la pena meterse, ¿no? O sea,
no necesariamente yendo a manifestaciones, no solamente los movimientos se componen de eso, pero sí es algo que nos ayuda al cambio social. Nos quedan 30 segundos, así es que voy a aprovecharlos para darle las gracias al TEC de Monterrey, a Shoka y a Changemaker Day por la invitación. Yo me pongo a sus órdenes, la verdad es que en lo que pueda ayudarles, con todo el gusto del mundo, me pueden seguir en Twitter, soy @GretaDice y pues por allá estaré muy contenta de estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Greta, por esta plática tan interesante. Ahora podremos cuestionarnos más las cosas y así poner en práctica nuestro pensamiento crítico. Ahora les invito a participar en la siguiente actividad.